Bien, entonces, como les decía, hemos estado en una secuencia, ¿cierto?, de parachá, de porciones que nos han estado ministrando mucho la santidad. El libro de Levítico es un libro de preparación, es un libro que está destinado, ¿cierto?, a la preparación de la novia, ¿ya? Sabemos que la iglesia, Israel, es la novia. Hay una porción especial, ¿cierto?, que él va a tomar, que él va a escoger, que él va a apartar, ¿cierto? Porque vamos viendo en el desarrollo del tabernáculo los tres niveles, vamos viendo también cómo es llamado, ¿cierto?, el pueblo, los levitas, los sacerdotes, los sumos sacerdotes. Entonces, hay una especie de nivel. Y a medida que este se va acercando digamos, al llamado más, con más responsabilidad, hay un mayor nivel de santidad también que el Padre les exige. Entonces, vimos como en las parachadas anteriores se llamó a todo el pueblo, se les entregaron mandamientos, también fueron llamados a Aarón y los hijos de Aarón, los sacerdotes, también se les entregaron mandamientos. Y en esta porción que vamos a ver, también vamos a ver parte de los mandamientos a los sacerdotes y al sumo sacerdote. Entonces, mientras más responsabilidad, mientras más el Padre nos ha llamado, nos ha encomendado a un nivel de servicio, también hay un mayor nivel de santidad en nuestra vida. Tenemos que ir creciendo y a medida que crecemos en santidad, también vamos creciendo en ese llamado. Entonces, muy importante comprender esos niveles. Siempre me llama mucho la atención que hay tres niveles. De hecho, también vemos también que hay fruto a tres niveles, a 30, a 60, 100 por uno. Entonces, cada cual debe dar el fruto a la medida de su llamado, a la medida de lo que el Señor nos ha entregado, ¿cierto? La parábola de los talentos también nos habla de distintas medidas que Él entrega y conforme a esa medida también nos va a pedir. Entonces es muy importante que nosotros nos consagremos. Ser santos es ser apartados, es ser consagrados, es ser dedicados para Él. Y ese es lo que tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón. Esta parachá se llama emor, ¿ya? En hebreo, que significa dijo, ¿ya? Recordando siempre que el nombre de la parachá o de la porción es la primera palabra, ¿ya? Que aparece en esa porción en hebreo. Entonces, vamos a leer lo que dice esta porción. Dice, Levítico 21, del 1 al 3, dice, dijo Yahvé a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles, ninguno entre vosotros será contaminado con el cadáver de uno de sus parientes, excepto por pariente cercano a él, su madre, su padre, su hijo, su hermano o su hermana virgen, cercana a él, que no haya tenido marido, por la cual podrá hacerse impuro. Entonces, estamos aquí viendo una indicación a los sacerdotes, a los hijos de Aarón, aquellos que habían sido consagrados para este servicio, que no podían contaminarse. Acá vamos a recordar nuevamente los términos de pureza e impureza, ¿ya? Tajor y tamei. Por lo tanto, es importante tener presente las enseñanzas anteriores para ir comprendiendo cada vez lo que se va indicando. Entonces, había una prohibición, ¿cierto?, de tener contacto con los muertos, ¿ya? Con los cadáveres, ya sean de personas o de animales, porque eso los impurificaba y por lo tanto debían purificarse, lavarse con agua, ¿cierto?, que de alguna manera también representaba una norma de higiene, pero a la vez una norma de pureza no solamente física, sino de ritual, que se llama una pureza ritual, una pureza espiritual, una pureza que tiene que ver con el servicio, ¿ya? No podían ellos entrar, presentarse, servir si habían tenido contacto con un cadáver o con algo que una persona que haya fallecido. Entonces, aquí la indicación era que solamente podía hacerlo con un familiar cercano, madre, padre, hijo, hermano o su hermana virgen. Ahora, eh,
como les mencionaba, los sacerdotes van a tener entonces una mayor exigencia, un mayor nivel. Y esto es muy importante aprenderlo porque el Señor nos va llamando y se va revelando en nuestra vida de una forma incremental. Vamos creciendo en santidad, vamos creciendo en discernimiento, vamos creciendo en discernir lo puro y lo impuro. Y por lo tanto, nosotros no podemos negar de que hemos sido llamados al sacerdocio. Por eso la palabra dice que somos real sacerdocio, nación santa. Ahora, dentro del sacerdocio, ¿cierto? También estaban los levitas, los sacerdotes y el sumo sacerdote. Entonces, sabemos hoy que el sumo sacerdote es Yeshua. Yeshua es nuestro sumo sacerdote, el sumo Cohen, ¿ya? Según la orden de Melquisedec. Ya no estamos en el sacerdocio levítico, sino en un sacerdocio eterno, que es el sacerdocio de Melquisedec. Es el sacerdocio vigente hoy y el sacerdocio vigente también para el milenio. Entonces vamos a ver de que dice la palabra en Ezequiel 44:23, dice, y enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo impuro y lo puro. Entonces, qué importante, hermano, a medida que nosotros vamos estudiando la Escritura, qué relevante es entender la santidad, entenderla en forma práctica, porque comenzamos a entenderla a los primeros niveles, al nivel cuerpo, para poder discernir después nivel alma y después las cosas espirituales. No podemos discernir lo espiritual si no hemos aprendido a discernir lo físico, lo natural. Vamos en niveles, entonces a medida que vamos estudiando la Torá, la escritura, la instrucción, va a venir el Espíritu Santo a darnos entendimiento, profundidad, revelación, para que nosotros lo podamos aplicar en nuestro cuerpo, alma y también en nuestro espíritu. Entonces es importante enseñar esto, enseñar lo que su palabra dice y eso nos va a traer mayor revelación. Ahora, esta contaminación por los muertos es muy importante porque de alguna manera el pueblo se fue sacado de Egipto, fue sacado de una cultura y de una forma de culto muy diferente. Y el pueblo tenía que ser limpio, ellos tenían todavía en su mente una mentalidad un poco de Egipto, y tenían que pasar por este desierto para ser tratados y para poder establecerse luego en la tierra prometida y poder servir ya a Dios de la forma que Él lo quería. Entonces, estaban en un proceso de formación, de enseñanza. Nosotros estamos en la misma etapa hoy, estamos siendo formados, venimos del mundo, venimos quizás de un sistema pagano, venimos de un sistema religioso, pero hoy día estamos en este desierto, en el momento en que Él nos comenzó, nos sacó en el Pesaj y nos llevó al desierto para hablarnos, para probar nuestro corazón, hemos estado aprendiendo los mandamientos. Y estos mandamientos son sabiduría, estos mandamientos son justicia, nos van a enseñar a nosotros a poder aplicarlos en nuestra vida y vivirlos y hacerlos vida en nosotros. Entonces, las personas que ellos no podían tener contaminación con los muertos y solamente con familiares muy cercanos. Ahora, la hermana virgen, ¿cierto? O que no era casada, ellos también podían, en este caso que falleciese, podían sepultarla, ya que al no tener marido, ¿cierto? Estaba de alguna manera, no tenía un hombre, ¿cierto? Al cual perteneciera y por lo tanto ahí también el sacerdote podía atender eso. Acá vemos, ¿cierto? Esta es la puerta oriental del templo, ¿cierto? De Jerusalén. Y por lo tanto, esta fue entrada que fue sellada, creo, en tiempos ya de los otomanos, y precisamente en esa puerta se colocaron tumbas, ¿ah? Para que no pudiese entrar ahí, según la profecía, el Mesías, ¿ya? Sabemos que el Mesías Yeshua ya entró por esa puerta, ¿ah? Pero se creía que él iba a venir, iba a entrar por esa puerta, y como sabían que los sacerdotes, los que estaban consagrados, no podían pasar, ¿cierto?, tener contacto con los muertos, colocaron tumbas allí para que no pudiera pasar. Bien interesante esa parte de la historia. Eh,
Ahora, ¿qué es lo que también nos dice Levítico 21, del 4 al 5? Seguimos un poco entendiendo conceptos, enseñanzas. Recuerde siempre, santo es apartado, somos un pueblo apartado, somos diferentes, somos consagrados. No debe haber algo en nosotros que sea semejante a las naciones, semejante a los pueblos. Nosotros venimos de las naciones, estamos en una nación, ya que tiene una cultura, que tiene una forma de pensar, una forma de hablar, una forma de ser, pero el Señor nos llama a ser diferentes, distintos, y de la manera en que Él nos pide. Levítico 21, del 4 al 5, no quedará contaminado, profanándose, pues es dirigente en medio de su pueblo. No hará tonsura en su cabeza, ni será rasurado el borde de su barba, ni se harán sajaduras en su cuerpo. Entonces aquí claramente está manifestando mandamientos, indicaciones, instrucciones que los van a diferenciar de lo que hacían, por ejemplo, los egipcios, ¿ya? Que ellos tenían un trato especial con su cuerpo, con su cabello, con su barba, y también trataban mucho con los cadáveres, por los cuales hacían momificaciones rituales. Y también es bien interesante este dato porque los sacerdotes egipcios también recibían el título de pontífices, ¿ya? Y sabemos que mucho eso posteriormente después, con el establecimiento de la religión en Roma, ¿cierto? La religión imperial, la religión cristiano-católica romana, se establecieron estos cargos de pontífices. Y fíjense que una después de de las prácticas que se realizaban era hacerse ese corte de cabello, que precisamente tiene que ver con la tonsura, ¿ya? Que está relacionado con la adoración al sol. Entonces, muy interesante ver ahí cómo esos cortes volvieron después de varios siglos, pero no tienen nada que ver con el llamado que el Padre nos hizo, sino que tiene que ver con adoración a dioses paganos, ¿ya? Entonces es muy importante eso, también las marcas, las ajaduras en el cuerpo, eso puede estar asociado en ese tiempo a cortes que se hacían, a marcas, a figuras. Bueno, hoy día podríamos relacionarlo también con los tatuajes y todo eso, que es algo que corresponde a otras culturas, a otras naciones que no son las que Dios ha llamado. Entonces, cuando el Señor nos llama, a nosotros nos aparta. ¿Ah? Eh, lo que fue atrás, quedó atrás. Pero una vez que ya nosotros entendemos que hemos sido consagrados a Él, debe estar ese proceso de santificación. Levítico 21:6 dice, santos serán para su Elohim, y no profanarán el nombre de su Elohim, porque ellos son los que presentan las ofrendas encendidas a Yahvé, el pan de su Elohim. Por esto han de ser santos. Entonces, qué interesante esto, lo vimos la semana pasada, el concepto de profanar su nombre. Profanar su nombre es cuando aquellos que han sido llamados por él no están actuando en santidad, no están actuando conforme a sus mandamientos. Aquellos que están infringiendo sus mandamientos están profanando su nombre. Entonces, qué importante es conocer sus mandamientos y a medida que los conocemos ir practicándolos para que nuestra vida realmente demuestre esa santidad y así no profanemos su nombre. Entonces, continuamos con lo que dice Levítico 21, vamos a ver bastantes versículos aquí. Dice, no tomarán, es otra indicación que le está dando, no tomarán mujer ramera o deshonrada, o mujer repudiada por su marido. Santo es a su Elohim, y lo santificarás. Él presenta el pan de tu Elohim. Será santo porque yo soy santo. Yahvé, vuestro santificador. Si la hija de un varón sacerdote se deshonra prostituyéndose, ella ha deshonrado a su padre, será quemada con fuego. Entonces acá se ve algo, una indicación muy fuerte con un castigo de alguna manera muy fuerte. Esto era para que de alguna manera se tomara mucha conciencia de la familia sacerdotal, de los hijos, de las acciones que el sacerdote debía llevar, y por lo tanto había una responsabilidad para que esto no sucediera, de que debía haber una fuerte enseñanza, una responsabilidad de enseñar.
Algo que me llama mucho la atención es que el mandamiento dice que debemos enseñar a nuestros hijos, ¿ya? Muchas veces nosotros mandamos a nuestros hijos a estudiar, ¿cierto? Esa es como la costumbre que nosotros tenemos. Nosotros los mandamos a estudiar o los mandamos a leer. Pero acá lo que dice el mandamiento es que nosotros enseñemos a nuestros hijos. Y por lo tanto, cuando los hijos son enseñados, no van a deshonrar a sus padres, no los van a deshonrar, ¿ya? Y por lo tanto, jamás podría ocurrir algo como lo que dice acá. Entonces, qué importante es que no podía tomar cualquier mujer, tenía que tomar una mujer santa, tenía que tomar una mujer acorde a su llamado. Ya, por eso la palabra también el apóstol Pablo dice que no nos unamos en yugo desigual. Amén. Importante eso, está aplicarlo en todo sentido. Levítico 21:10 dice: el que entre sus hermanos sea sumo sacerdote, sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción y haya consagrado su mano para ponerse las vestiduras, no desgreñará su cabeza ni rasgará sus vestidos. Entonces aquí nosotros vamos a entender lo que sucede después en los evangelios con Yeshua. Vamos a ir entendiendo siempre la Torá, hermanos. La Torá va de alguna manera a darnos instrucciones que se aplicaron para Israel en el desierto, en la tierra prometida. Vamos a ver que la Torá fue cumplida y se dio durante los tiempos de Yeshua, en él mismo y en las circunstancias que sucedieron alrededor de él. Y vamos a ver también que esa Torá se aplica también para el día de hoy, con una mayor profundidad y revelación. Y vamos a ver también que esta Torá se va a aplicar en el milenio. Entonces tenemos que tener una perspectiva mucho más amplia de la palabra de Dios. Por eso dice la palabra: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. ¿Ya? Séquese la planta, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y aquellos que permanecen en su palabra también permanecerán para siempre. Entonces, qué importante es tener esta perspectiva, ya no la perdamos de vista, de que la Torá, aun cuando sea a veces difícil de entender, a veces decimos, pero ¿por qué este mandamiento? No entendemos cuál es el sentido, cuál es la lógica. Siempre va a haber una aplicación, siempre va a haber una profundidad y una revelación que el Espíritu Santo nos va a ir dando paso a paso. Recuerden los niveles de revelación. La Torá tiene varios niveles de revelación y por lo tanto es allí donde nuestro constante estudio, búsqueda de la palabra, en oración también nos va a revelar esas profundidades. Entonces acá vamos a ver que de este mandamiento sucede algo con Caifás, que era el sumo sacerdote en los tiempos de Yeshua, aquel que interrogó al Señor ya ante la declaración de Yeshua que él era el Hijo de Dios. Este sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. Entonces, así, de alguna manera, él infringió un mandamiento importante que está ahí en Levítico 21. Y ese mandamiento decía que no debía rasgar sus vestidos. Y este sumo sacerdote rasgó sus vestiduras ante la herejía, ¿cierto?, que él escuchó en ese momento, y por lo tanto fue cortado su sacerdocio. Fue cortado el sumo sacerdocio de él. Y recuérdese que el sumo sacerdocio era traspasado, ¿ya? Era traspasado a los hijos. Y por lo tanto, era una descendencia. Al ser cortada la descendencia del sumo sacerdote, inmediatamente se invalidó el sacerdocio levítico. Y eso le dio la legalidad. ¿Para qué? Para que con la muerte de Yeshua y su resurrección se estableciera el nuevo sacerdocio, que es según la orden de Melquisedec. Entonces, recuérdese que la Torá digamos, un documento legal, ¿ya? Y muy en la justicia de Dios. Entonces, todo esto se cumplió para que en la legalidad todo se estableciera. Lo que dice Mateo 26, eso está aquí en estos versículos, dice: levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿nada respondes? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús callaba.
Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, tú lo dijiste, pero os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, blasfemo, ¿qué necesidad tenemos aún de testigos? Ahora mismo habéis oído la blasfemia. Entonces, ahí vemos cómo rasgó sus vestiduras y inmediatamente infringió un mandamiento y su sumo sacerdocio fue cortado. Entonces, allí vemos también lo que dice el libro de Hebreos, porque cambiado el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley, importante este cambio de ley sacerdotal, porque aquel acerca del cual se dicen estas cosas es de otra tribu. Fíjense por qué, porque Yeshua era de la tribu de Judá y el sacerdocio había sido dado a la tribu de Leví, de la cual nadie sirvió al altar, o sea, nadie de la tribu de Judá sirvió al altar. Porque es evidente que nuestro Señor ha surgido de Judá, una tribu sobre la cual nada habló Moisés referente a sacerdotes. Y es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual ha sido constituido no según la ley de un mandamiento carnal, sino según el poder de una vida inmortal. Pues se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, qué importante es entender, fue cortado el sacerdocio de Leví, hubo un cambio de ley, un cambio de Torá respecto al sacerdocio. ¿Por qué? Porque Yeshua no continuó el sacerdocio levítico, ya que él era de la tribu de Judá y nadie de Judá había sido consagrado para el sacerdocio. Y por lo tanto, este cambio de sacerdocio es de Leví a un sacerdocio eterno, que es el de Melquisedec. Recuerde, Yeshua es sacerdote, sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Él está formando hoy, hermanos, entre su pueblo un sacerdocio, está formando un pueblo que tendrá niveles de llamados y ese nivel de llamado corresponderá también a un nivel de santidad y esa santidad también se va a mostrar a nivel de nuestros frutos. Entonces, por lo tanto, qué importante es entender que hemos sido llamados a un sacerdocio, ¿ya? Y habrá escogidos también de ese sacerdocio que serán apartados para estar y para servir con el Cordero. Ahora, ¿qué es lo que sigue diciendo el libro Levítico? Podemos leer allí, dice, el que entre sus hermanos sea sumo sacerdote, sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción y haya consagrado su mano para ponerse las vestiduras, no desgreñará su cabeza, ni rasgará sus vestidos. No entrará donde haya cadáver alguno, no se contaminará ni por su padre ni por su madre, no saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Elohim, porque la diadema del aceite de la unción de su Elohim está sobre él. Yo, Adonai, tomará mujer en la virginidad de ella, no tomará viuda, ni divorciada, ni deshonrada, ni ramera, sino que tomará por mujer a una virgen de su pueblo, para no profanar su descendencia entre su pueblo. Yo, Yahvé, soy el que los santifica. Entonces, aquí está dando indicaciones para el sumo sacerdote. Se fijan que acá hay otro nivel de exigencia, un nivel mucho mayor. Sabemos que ese nivel ya de santidad superior es la unción que tiene Yeshua. Yeshua es el ungido, ya por eso dice, el que entre sus hermanos sea sumo sacerdote sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción. Entonces, vamos a ver que Yeshua fue ungido por el Padre, fue ungido porque de hecho Mesías significa ungido, ¿ya? Mashiach significa ungido de Adonai, ungido de Yahvé. Y por lo tanto, él es el ungido que hoy está como sumo sacerdote. Ahora fíjese, dice también, tomará mujer en la virginidad de ella. Aquí también está haciendo relación
a la esposa que va a tomar. Sabemos que el Cordero, Yeshua, va a tomar a su esposa, a su novia, ¿cierto? Nosotros lo entendemos como novia, aquella que se está preparando, pero sabemos que al momento de hacer un pacto, un nuevo pacto, ya pasa a ser su esposa, ¿ya? Aun cuando no ha consumado todavía, ¿cierto? El matrimonio, por eso lo relacionamos mucho con el noviazgo, nosotros, para entenderlo. ¿Por qué? Pero ya hemos sido tomados para esposa. Entonces, no puede ser una esposa ni viuda, ni divorciada, ni deshonrada, ni ramera, sino que debe ser una virgen de su pueblo. Recuerden, la virginidad está relacionada con la santidad. Entonces, qué importante y que el proceso de santificación la hace el mismo. El espíritu de santidad se está encargando en nosotros de santificarnos, de limpiar nuestra vida, para que podamos ser esa virgen sin mancha, sin arruga, como lo dice la escritura. Eh, Yeshua lo declaró, lo leyó la profecía. A él le tocó un día, ¿cierto? En un día que estaba en la sinagoga, un Shabbat, le tocó leer la Parashá, donde la Haftará justo era el libro de Isaías, ¿ya? Entonces, Lucas 4:17 lo relata, dice, y le fue entregado el rollo del profeta Isaías, y habiendo desenrollado el volumen, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para dar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para enviar a los oprimidos en libertad. Es muy interesante esta porción que Yeshua lee en un Shabbat, en una parachá, ¿cierto? Es una parachá que está, no recuerdo el nombre, pero está precisamente ya al terminar las porciones del séptimo mes, ¿ya? Son del mes séptimo, donde ya después se va a hacer el cambio, el término de la parachá. En esas últimas porciones corresponde la de Isaías, esta porción de Isaías, que bien extrañamente también la sacaron los hermanos judíos, me imagino por problemas ya posteriores, la eliminaron, ya quedó ahí, se saltan esta parachá, esta lectura. Es bien interesante eso. Lo vamos a ver después más adelante cuando estemos en esa porción. Y mire lo que dice 2 Corintios 11, del 2 al 3. Dice, pues os celo, con celo de Dios, porque os desposé con un solo marido para presentaros ante Cristo como una virgen pura. Pero temo que, de algún modo, así como el ofidio, ¿cierto? Como el reptil, la serpiente con su astucia engañó por completo a Javá o a Eva, así vuestros sentidos sean extraviados de la pureza y castidad de vida a Cristo, al Mesías. Entonces, fíjese cómo la Torá se aplica, o sea, la Torá se está cumpliendo también en nosotros, de que el Mesías, el ungido, ya como sumo sacerdote, según una nueva orden, va a tomar también esposa, ¿ya? Va a tomar esposa y esta esposa debe ser virgen, no debe ser una mujer contaminada, viuda, con defecto. Por lo tanto, el Espíritu de Santidad está trabajando en nuestra vida para presentarnos ante Él como una virgen pura, como una novia en santidad. Amén. Qué importante, hermanos, este concepto, ¿ya? Que está en la Torá y que debemos entender hoy día que se aplica para nosotros, la iglesia del Señor. También continúa diciendo Levítico 21, del 16 al 23. Habló además Adonai a Moisés, diciendo, habla a Aarón, ninguno de tus descendientes en sus sucesivas generaciones que tenga en sí algún defecto se ha de acercar para ofrecer el pan de su Elohim. Ningún varón que tenga en sí algún defecto se acercará, sea ciego o cojo, o mutilado o deformado, o que tenga quebradura de pie o de mano, o jorobado, o enano, o con ojos defectuosos, o sarnoso, o tiñoso, o con testículo dañado. Ninguno de la descendencia del sacerdote Aarón que tenga defecto en sí podrá acercarse para ofrecer las ofrendas ígneas o encendidas del Señor. Hay defecto en él, no se acercará, hay defecto en él, no se acercará para ofrecer el pan de su Elohim. Podrá comer el pan de su Elohim procedente de las cosas santísimas y de las santas, pero no podrá traspasar el velo ni acercarse al altar,
pues tiene defecto en sí. No profanará mis santuarios, porque yo soy Yahvé que los santifico. Fíjese esta frase, yo los santifico, yo los aparto. Entonces, aquí estaba de alguna manera en forma explícita, en forma literal, se establece este mandamiento para todos aquellos de los hijos de Aarón y de aquellos que iban a sucederlo a él, ya en la posición, no debía tener defecto físico, no debía tener ningún atributo defectuoso de los que menciona acá. O sea, tenía que ser sin defecto. Ahora, tenemos que ver en esto, hermanos, Yeshua como sumo sacerdote no tenía ningún defecto. Era el cordero sin mancha, sin defecto. Esto lo vemos siempre en las ofrendas que eran presentadas. No se puede presentar una ofrenda con defecto. No se podía consagrar una persona que tuviera defecto. Ahora, esto era aplicado, ¿cierto? Para los sacerdotes, los sumos sacerdotes que ejercían. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Fíjese lo que vino a hacer Yeshua. Cuando él estuvo en medio de su pueblo, ¿qué es lo que hizo? Sanó cojos, sanó ciegos, sanó mutilados, sanó paralíticos. Fíjense lo que hizo el Mesías. Vino a restaurar, vino a buscar lo que se había perdido, vino a sanar. Nosotros creemos en ese Mesías que está haciendo un proceso también de sanidad en nosotros. Nosotros debemos creer que Él está sanando nuestra vida. Nosotros hoy día, al volvernos a sus mandamientos, estamos dejando atrás maldiciones, estamos dejando atrás consecuencias que habían venido sobre nosotros, quizás de enfermedad, quizás de problemas emocionales, quizás de tantas cosas que ni siquiera nos hemos dado cuenta, pero hoy día Él está sanando, Él está ministrando, porque Él nos está santificando, apartando para que ninguno de nosotros quede con defecto, para presentarnos para servirle a Él. No habrá nadie defectuoso en el milenio. Nadie del pueblo estará con defecto. Recuerde que todo defecto que hay en nuestra carne, esta carne va a volver nuevamente al polvo. Vamos a recibir un cuerpo glorificado, un cuerpo de luz, un cuerpo de gloria, un cuerpo que no tendrá imperfecciones. Es por eso, hermanos, que estamos trabajando en nuestro hombre interior, en esa mujer interior que hay en cada uno de nosotros. Estamos trabajando, el Espíritu de Santidad está trabajando para que ese grano desnudo, ¿cierto? Que va a ser plantado, por eso la palabra dice que si el grano no muere, no cae, y no cae, no lleva fruto. ¿Es por qué? Porque hoy día estamos muertos, hermanos. Tenemos que declarar que estamos muertos en Cristo, que nuestra carne está muerta y que hoy día hemos nacido en el Espíritu, hemos nacido de nuevo para ser formados nuevamente, hemos sido engendrados por la palabra, estamos siendo formados para experimentar ese nacimiento final que vamos a tener. Ese nuevo nacimiento que comenzó en nosotros, pero fíjense que se va a consumar ¿cuándo? Cuando cambie nuestro cuerpo, cuando nos den ese cuerpo glorificado, cuando recibamos ese cuerpo de gloria, ese cuerpo incorruptible, ese será nuestro nuevo nacimiento. Y ahí vamos a estar, nos vamos a poder presentar y vamos a poder estar en la presencia directa del Señor. Entonces, muy interesante todo esto. Lo que dice Isaías 35, el 4 al 8 dice, decid, miren lo que profetiza, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Elohim viene con retribución. La venganza es de Elohim. Él mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos destapados. Entonces saltará el cojo como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque habrán brotado aguas en el desierto y fluirán torrentes en el Arabá. La tierra árida se convertirá en lagunas, el sequedal en manantiales de aguas, pastizales, juncos y cañaverales en el lugar donde se tumbaban chacales. Y habrá allí un camino puro, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará, porque él mismo estará con ellos. Mire qué promesa, qué profecía es esta. Mire lo que está haciendo. Estamos siendo guiados, estamos siendo conducidos por el camino. Yeshua es el camino. Y por lo tanto, Él
Él nos está enseñando, Él nos está guiando, no nos vamos a extraviar mientras permanezcamos en Él, en su palabra, en su instrucción. Dice, por torpe que sea, mire, no se extraviará, porque Él está sanando, Él está restaurando, Él está trayendo nuevo nacimiento en nosotros, Él está haciendo crecer nuestra vida, brotando fruto de Dios en nosotros, transformando nuestro carácter, nuestras palabras, nuestros pensamientos, está produciendo una transformación hasta que podamos, de una vez, cuando Él regrese, presentarnos delante de Él completos en santidad, con un nuevo cuerpo despojado ya de este cuerpo de pecado. Amén. Continúa relatando, dice Levítico 22, del 1 al 4. Adonai habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, que se abstengan de las ofrendas sagradas que los hijos de Israel me dedican, para que no profanen mi santo nombre. Yo, Adonai, diles, durante vuestras generaciones, cualquier descendiente vuestro que estando impuro se acerque a las cosas santas que los hijos de Israel consagran a Yahvé, tal persona será cortada totalmente de mi presencia. Yo, Yahvé, cualquier descendiente de Aarón que sea leproso o padezca gonorrea, no comerá de las cosas santas hasta que haya sido limpiado. El que toque cualquier cosa impura, o el varón que padezca espermatorrea, o el que toque cualquier reptil que lo contamine, o una persona por la cual llegue a ser impuro debido a cualquier impureza suya, quien lo toque quedará impuro hasta la tarde, y no comerá de las cosas santas hasta que haya bañado su cuerpo en agua. Al ponerse al sol será limpio, y después podrá comer las cosas santas, porque es su alimento. No comerá nada mortecino ni despedazado por fiera, porque será contaminado con ellos. Yo, Adonai. Guardarán pues mi precepto, no sea que lleven pecado con ese motivo y mueran por haberlo profanado. Yo soy Yahvé que los santifico. Fíjese, una y otra vez, instrucciones tras instrucciones. Muchas de estas ya las había enseñado, se habían entregado anteriormente. Aquí se está reforzando nuevamente cada una de estas impurezas, los conceptos de impuro, puro, tenían que estar muy claros en ellos. Y si por alguna razón se contaminaban con alguna de estas impurezas, debían hacer la purificación, debían bañar su cuerpo en agua, debían lavar sus vestiduras según el caso de la situación que fuese, hasta el atardecer, hasta que se pusiera el sol. Ahí ya era declarado limpio. Entonces era muy importante el tener ese entendimiento, esa conciencia de la pureza, no solamente cuando estaban en el templo, sino cuando estaban fuera del servicio, en su casa, con su familia, en los quehaceres quizás cotidianos. También habían turnos de servicio, entonces debía haber un concepto de que no solamente uno debe ser santo y sentirse santo, por ejemplo, en la reunión, en la congregación, sino que cuando estás en el trabajo, cuando estás en distintos lugares, muchas veces rodeados de personas que no comparten quizás lo mismo que tú piensas o lo mismo que tú haces, pero ese concepto debe tenerlo integrado, y si llega a fallar o a contaminarse con alguna de estas cosas, debía proceder, ¿cierto?, a purificarse. Entonces, todo aquel que servía debía hacerlo así. Ahora, el énfasis siempre dice, yo soy el que santifico, o sea, yo soy el que aparto, ¿ya? Ahora, este último versículo, el versículo 9 que leímos, dice, guardarán pues mi precepto, no sea que lleven pecado con ese motivo y mueran por haberlo profanado. Yo soy Yahvé que los santifico. Entonces, fíjese que esta porción que está traducida del hebreo ya también fue traducida al arameo, ¿ya? Recuerde que el antiguo pacto está en hebreo y también porciones en arameo, ¿ya? Y las porciones en arameo se llaman Targum, ¿ya? Ahora, este versículo en el Targum, o sea, en la versión aramea dice, guarden pues la carga de mi memra, para que no se hagan culpables a causa de él, no sea que así mueran
cuando la profanen. Yo, Yahvé, que los santifico. Entonces, muy interesante este concepto, porque el concepto de memra es el concepto arameo para la palabra logos, ¿ya? Del griego, y para la palabra dabar del hebreo. Entonces, aquí lo interesante es que en el arameo, la memra, ¿cierto? Toma una connotación de personificación. Dice ahí, guarden pues la carga de mi memra. ¿Quién es mi memra? Es mi palabra, pero es una palabra, ¿cómo se dice? Personificada. Es una palabra que tiene forma. Y eso sabemos el logos, ¿cierto? Es la palabra viviente. El logos, ¿cierto? Era con Dios y el logos era Dios. Y por lo tanto vemos en Yeshua el logos, la memra, ¿cierto? En rameo, la dabar en el hebreo y el logos en el griego, el concepto de cómo esta palabra está personificada en alguien, ¿ya? Entonces dice, guarden pues la carga. Si lo podríamos llevar al entendimiento, podríamos decir, guarden pues la carga de Yeshua para que no se hagan culpables a causa de él. No sea que así mueran cuando lo profanen. Ahora, ¿cuál es la carga de Yeshua? Sus mandamientos. Sus mandamientos son su carga, ¿ya? Cuando lo llevamos por amor a él, esa carga es ligera, es liviana. Amén, porque él mismo nos ayuda a llevarla. Entonces, la imagen visible de Elohim es lo que se llama esta memra, que es Yeshua. Amén. Ahora, fíjese lo que dice el versículo en Mateo 11, 28, 30. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En ese tiempo muchas personas estaban agobiadas, estaban cargadas, trabajadas. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo mandamientos de hombres. Él mismo decía, ellos ponen cargas pesadas sobre la gente, porque estaban siguiendo un sistema religioso, hermanos, cuando nosotros tenemos las mejores intenciones de servir a Dios, pero estamos cumpliendo mandamientos de hombres. Antes que los mandamientos de Dios, estamos llevando cargas pesadas. Cuando estamos siguiendo el diseño de los hombres y no el diseño de Dios, estamos llevando cargas pesadas. Cuando estamos siguiendo un sistema religioso y no los mandamientos de Dios, vamos a estar en cargas pesadas. Siempre nos vamos a cansar. Por más motivados que estemos, si estamos siguiendo un diseño, mandamientos o un sistema de hombres, vamos a estar cargados, cansados, agobiados. Por eso él dice, llevad mi yugo. ¿Cuál es mi yugo? Mi Torah, mi instrucción, mi enseñanza, y aprended de mí. O sea, él dio ejemplo de cómo verdaderamente servir al Padre, ¿ya? Porque él es un manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mire, qué hermosas palabras y toman sentido cuando vamos conectando la escritura. Lo que sigue diciendo, Levítico 22 del 10 al 14, ningún extraño comerá de lo santo, ni el huésped del sacerdote, ni el jornalero podrán comer de lo santo. Pero si el sacerdote compra a una persona con su dinero, ésta comerá de ello, y el nacido en su casa comerá de su pan. Cuando la hija de un sacerdote sea para un varón extraño, no podrá comer de la ofrenda de las cosas santas. Pero si la hija de un sacerdote llega a ser viuda o divorciada y no tiene descendencia y vuelve a la casa de su padre como en su juventud, podrá comer del pan de su padre. Pero ningún extraño comerá de él, y el que inadvertidamente coma una cosa sagrada, restituirá la cosa sagrada al sacerdote, añadiendo a ella una quinta parte. Entonces, fíjense las indicaciones específicas, pero ¿qué es lo que podemos extraer también de esto, además de lo que se aplica para el sacerdote? ¿Cierto? Que ningún extraño puede comer de lo santo, o sea, hermanos, ningún extranjero o extraño a la fe, a la palabra, puede participar de las cosas santas. ¿Ya? Es por eso que las fiestas del Señor son para aquellos que hemos sido ya llamados, ya hemos entendido nuestro llamado, podemos participar de lo santo,
pero no puede participar un extraño, una persona no convertida, una persona que no está en este proceso, que no ha pasado su Pesaj, que no ha pasado, ¿cierto?, su proceso de enseñanza. Eh, Porque no tiene que ser una persona desconocida, sino que tiene que ser una persona, fíjese, que ha sido comprada con su dinero. Ahora, sabemos nosotros que la sangre preciosa de Yeshua pagó por nosotros ese rescate, nos compró, ¿cierto?, a precio de sangre. Entonces, todos aquellos que hemos sido comprados, ¿cierto?, podemos comer de esta ofrenda. Y también los que han nacido en su casa, o sea, los que han nacido, ¿cierto?, en la enseñanza, los que han nacido dentro del pueblo de Dios. Aquellos, nuestros hijos, por ejemplo, que están dentro de nuestra familia, dentro del pueblo del Señor, pueden participar de esto. Ahora dice, cuando una hija de un sacerdote sea para un varón extraño, fíjese, cuando una hija, ¿cierto?, que es de un sacerdote, una familia consagrada, se va con un yugo desigual, no puede participar, fíjese. ¿Ah? Sino que no podrá comer de las cosas santas. Dice, pero si una hija llega a ser viuda o divorciada y no tiene descendencia y vuelve a la casa de su padre, como en su juventud, podrá comer del pan de su padre. Esto me hace recordar mucho, ¿cierto?, la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? De aquel que se fue al extranjero, estuvo en los placeres, gastó todas sus pertenencias, estuvo apacentando cerdos, pero decidió volver a la casa de su padre. Fíjese cómo hay siempre restauración. Y nosotros hoy día que hemos regresado a su casa podemos participar ya de las cosas santas de él. Pero ningún extraño comerá de él, y el que inadvertidamente, o sea, sin haberlo entendido, coma una cosa sagrada, restituirá la cosa sagrada al sacerdote, añadiendo a ella una quinta parte. Recuerde que las cosas consagradas, ¿cierto?, eran las ofrendas, estos sacrificios, por ejemplo, la ofrenda de paz, que era una ofrenda que se comía, ¿ya? Se compartía. Las fiestas solemnes, ¿cierto? Los tiempos establecidos son tiempos santos, ya son tiempos consagrados y por lo tanto solamente deben participar aquellos que han sido apartados para él. Y debemos prepararnos para eso. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces ya no somos ni extranjeros, ni gentiles, ni forasteros, sino que hoy día somos pueblo. Y por lo tanto, por eso podemos participar de las cosas santas, de las ofrendas, que son lo que Él ha consagrado. Ahora, esa ofrenda, por ejemplo, lo entendemos en Pesaj. Él fue el cordero de Pesaj, fue la ofrenda, el sacrificio por nosotros. Entonces, fíjese también cómo nosotros debemos entender este concepto, como lo dice Levítico 22 del 15 al 16, dice, no profanarán pues las cosas santas que los hijos de Israel hacen elevar ante el Señor, haciendo que ellos carguen con la culpabilidad cuando coman de sus cosas consagradas, porque yo soy Adonai el que los santifica. Entonces, fíjese la reprensión también que hacía el apóstol Pablo, ya en los Corintios. Dice, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Cuando nosotros compartimos el Pesaj, compartimos el pan, el vino, estamos compartiendo de una ofrenda consagrada, de las cosas santas, porque ese representa el cuerpo y la sangre del Señor, que está, de la cual nosotros somos parte. Entonces, si su cuerpo es santo, también nosotros debemos ser santos. Entonces, por eso dice, examínese. O sea, no se presente así como así. Examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin distinguir, sin discernir el cuerpo, que es la ofrenda santa, juicio come y bebe para sí. Y mire lo que dice. Por esto hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y bastantes duermen. Ustedes sabemos que ese concepto es mueren. Si, pues, nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, fíjese la conexión que hay. Dice, cuando no profanarán, pues, las cosas santas, ¿cierto? El Pesaj.
el pan, el vino, que los hijos de Israel hacen elevar ante el Señor, haciendo que ellos carguen con la culpabilidad cuando coman de sus cosas consagradas. Entonces, fíjese, el mismo pensamiento, el mismo concepto en el apóstol Pablo para los creyentes que debían prepararse, debían santificarse para presentarse a una santa convocación. Y finalmente, quiero dejarle este versículo de esta porción, dice, para recordarnos siempre esto en nuestro corazón: observaréis mis mandamientos y los cumpliréis. No profanaréis mi santo nombre, y así seré santificado en medio de los hijos de Israel. Yo soy Adonai, que os santifica, el que os sacó de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Yo, Yahvé. Entonces, fíjense, hermanos, lo que nos está aquí resumiendo este versículo: nos ha consagrado, Él nos ha santificado, Él nos ha apartado para que nosotros le santifiquemos, porque somos parte de ese cuerpo santo, somos parte del cuerpo del Mesías, de Cristo, y por lo tanto ese cuerpo debe ser santo, debemos examinarnos, debemos prepararnos para presentarnos delante de Él, para las fiestas solemnes, para los Shabbat. Tenemos que tener esa conciencia de santidad, de preparación. No podemos presentarnos de cualquier manera, por eso tanto énfasis en que no debía haber defecto, en que no debía haber impurezas, y pone mucha firmeza al respecto. ¿Por qué? Porque no debemos presentarnos delante de Él en forma ligera, en forma descuidada, en forma liviana. Tenemos que tener este concepto, este entendimiento hoy de la santidad de nuestro Dios. Amén. Porque Él nos sacó de Egipto, nos sacó del mundo para ser nuestro Elohim, el Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Shabbat, Shalom. Espero que esta enseñanza sea ministrada a nosotros por su espíritu de santidad. Amén.